A ver, para dirigir un gigante como Telefónica, lo normal es buscar fuera, ¿no? Traer un fichaje estrella. Pero, ¿y si el mejor candidato ya está en casa, escalando puestos durante años? Hoy vamos a analizar la historia de José María Álvarez Pallete, el hombre que rompió un siglo de tradición para ser el primer presidente de Telefónica salido de la propia cantera. Vamos a pararnos un momento aquí porque esto es un cambio radical, ¿eh? Imaginen una empresa que durante casi 100 años siempre había elegido a alguien de fuera para liderarla. Y de repente, en 2016, rompen con todo. Este nombramiento no fue solo un cambio de nombre en el despacho principal, fue, toda una declaración de intenciones. El talento de casa puede llegar a lo más alto. Venga, pues para entender cómo llegó hasta la cima, vamos a hacer un recorrido rápido por su viaje. Empezaremos en sus inicios en el mundo financiero, luego veremos su escalada meteórica en Telefónica, cómo llega a la presidencia, su influencia más allá de la compañía, los premios que fue acumulando y al final la transición que cerró su etapa. Empecemos por el principio. Antes de hablar de fibra y redes móviles, tenemos que hablar de números. Y es que, ojo, el ADN profesional de Álvarez Pallete se forjó en el mundo de las finanzas. Esa base fue absolutamente clave para todo lo que vino después. Lo interesante de esta trayectoria es ver cómo la cosa se va complicando, ¿no? No es solo cambiar de trabajo, es pasar de la auditoría, aquí en casa, a la banca de inversión y de ahí a llevar las finanzas de una multinacional. Y no en un mercado cualquiera, sino en Indonesia. Esa experiencia gestionando en un entorno tan complejo y global fue clave, pero clave de verdad para su futuro. Y bueno, con esa base llegamos al meollo de la cuestión. En 1999 aterriza en Telefónica y ahí empieza lo que solo se puede describir como un ascenso, de vértigo. A ver, fijaos en esta cronología, porque es que es una pasada. Entra en el 99 como director financiero y en solo 3 años ya está al mando de toda la operación internacional. Luego le dan la joya de la corona, Latinoamérica, y después Europa. Pero no solo gestiona, también innova. En 2011 crea Wayra, la aceleradora de startups. ¿Y por qué hace esto? Pues porque se dan cuenta de que las ideas del futuro a lo mejor ya no van a salir de dentro de la propia empresa. Cada paso es un peldaño más, hasta que, en 2012, se convierte en el número 2 oficial. Vale, ya es el número 2, la mano derecha del presidente, y después de 4 años así llega el momento clave, el relevo en la cúpula de Telefónica. Y boom, 8 de abril de 2016, se hace oficial. El histórico presidente César Alierta le cede el testigo. Fue una sucesión muy bien preparada, una de esas transiciones ordenadas, entre comillas, que se hacen para proyectar estabilidad y que ponían a Álvarez Pallete al frente de un auténtico transatlántico de las telecomunicaciones. Ojo a esta frase. Es que es de una honestidad brutal y muy reveladora. Viene de un líder que está viendo cómo servicios tipo WhatsApp que usan sus redes gratis se están comiendo el negocio de los SMS. Esto no es un lamento, ¿eh? Es un mea culpa estratégico en toda regla. Es admitir, oye, o nos ponemos las pilas y creamos nosotros el futuro, o va a venir otro y lo va a montar encima de nuestras redes. Claro, decir eso está muy bien, pero llevarlo a la práctica, eso ya es otra historia. Y tiene consecuencias. Transformar un gigante con más de 100.000 empleados no solo cambiar un logo, implica tomar decisiones, a veces muy dolorosas, para adaptar la estructura a esa nueva realidad digital. Y aquí vemos el coste real de esa adaptación, 5.000. La cifra es potente. Era el número de posibles salidas incentivadas que se planteó en 2023. El objetivo detrás de esta cifra tan dura era claro: hacer la compañía más pequeña, más ágil, más competitiva en un mercado que ya no tenía nada que ver con el de antes. Sin duda, una de las decisiones más duras que puede tomar un directivo. Pero bueno, su influencia no se quedó solo dentro de Telefónica, ni mucho menos. Su reputación le llevó a ocupar puestos muy importantes en el panorama tecnológico y empresarial de todo el mundo. Veamos cómo se expande su influencia. Lo vemos entrar en consejos de otros sectores, como el de la automoción, con SEAT. Pero el salto gordo, donde de verdad se convierte en una voz mundial, es aquí, presidiendo la GSMA. Para que nos hagamos una idea, esto es como presidir la ONU de las telecos. Organizan el Mobile World Congress y marcan el futuro del sector. Y que te reelijan para ese puesto dice mucho de tu peso en la industria. Claro, con todo este movimiento y este liderazgo, pues era normal que empezaran a lloverle los reconocimientos. A lo largo de los años, acumuló una cantidad de premios impresionante.
A ver, estos son solo 3 ejemplos, pero ojo, que son muy potentes. Forbes lo nombra mejor CEO justo cuando empieza como presidente. Luego le llegan reconocimientos de Estados Unidos y de publicaciones económicas clave. Es básicamente el mundo empresarial y financiero diciéndole sí, vas por el buen camino. Una validación constante a su gestión. Pero bueno, como todo en la vida, las etapas se acaban. Y la suya al frente de Telefónica, pues también llegó a su fin, marcando otro momento de cambio importante para la compañía. Y con esto llegamos al final de su mandato. El 18 de enero de 2025 se anuncia el relevo. La versión oficial habla de una renovación ordenada, que suele ser la forma elegante de decirlo y se vincula a la entrada de nuevos accionistas, un factor que ya se sabe es clave en estas grandes empresas. Marc Murtra toma el timón y se cierra así la era Álvarez Pallete después de casi una década en la cima. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. La historia de Álvarez Pallete es la de alguien que conocía a la empresa desde las tripas antes de dirigirla. La pregunta que queda flotando es, ¿qué diferencia real supone que el líder de una empresa gigantesca sea alguien que ha crecido dentro? ¿Cómo cambia eso su futuro, su cultura, su alma, por así decirlo?